Bueno, seguimos con nuestra jornada y vamos a empezar por la primera ponencia coloquio, que lleva por título Los consejos escolares en la LOMCE. Y nos lo va a impartir don Ernesto Gómez Rodríguez, que es el presidente del Consejo Escolar de Andalucía. Os voy a hacer una breve presentación de Ernesto. Ernesto es licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Pedagogía, funcionario del Cuerpo de Maestros, en la actualidad es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga y vicedecano de Cultura, Estudiantes y Relaciones. En su trayectoria profesional ha ocupado diversos puestos relacionados con la docencia. Además, es presidente de la Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales, miembro fundador del Colectivo de Renovación Educativa de Andalucía y patrono de la Fundación Educativa Asistencial CIVES. Asimismo, es investigador principal del Grupo Educación Social y Ciudadanía de la Junta de Andalucía y actualmente pues, es presidente del Consejo Escolar de Andalucía. Tiene la palabra don Ernesto. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar quiero agradecer vuestra presencia aquí. Primero a Podapa por haberme invitado a tratar el tema en vuestra jornada, y en segundo lugar, importantísimo, a vosotros pues por ese compromiso y por ese trabajo que iniciáis y esfuerzo que vais a desarrollar. Cuando se invita al Consejo Escolar de Andalucía, porque no se me invita a mí, se me invita a mí como presidente del Consejo Escolar de Andalucía, para muchos no hay ningún problema. Sabéis lo que es, Ana y otros cuantos compañeros a los que veo desde aquí, saben qué es el Consejo Escolar de Andalucía. Otros lo desconocéis. El Consejo Escolar, en este caso andaluz, es un órgano consultivo de la Administración Educativa que tiene la obligatoriedad de emitir una serie de informes y pronunciamientos sobre la situación del sistema educativo andaluz y sobre determinadas normativas que dentro del ámbito del sistema educativo andaluz se vayan a tomar por parte de la Administración. Por ejemplo, ante un decreto, como puede ser muy breve, nos llegará el decreto de formación del profesorado, formación inicial y permanente del profesorado, pues el texto de ese proyecto, de ese decreto, nos llegará al Consejo Escolar de Andalucía y tendremos que emitir un informe sobre el mismo. O también podemos emitir, perdonen, pero tengo la garganta un poquito, también podemos hacer trabajos, digamos, al margen de esa otra serie de trabajo obligatorio y prescriptivo. Pues, por ejemplo, podemos, y estamos haciendo un informe, a ver si nos diera tiempo hacerlo este año, a terminarlo este año, sobre el tema de la enseñanza de los idiomas en el sistema educativo andaluz. Y estamos también iniciando otro, iniciando quiere decir que hemos hecho el guión y que en cuanto podamos le metemos mano, sobre 30 años de sistema educativo andaluz. Porque este año, en 2013, se cumplen los 30 años que Andalucía adquirió la competencia plena en materia de educación. Y hemos valorado que puede ser muy interesante, no ya como hacemos los informes que son bianuales, sino hacer un informe que contemple una perspectiva de desde dónde partíamos y cómo y dónde estamos ahora. Porque puede haber cosas que a la brevedad del tiempo parece que no, y que solamente desde una perspectiva mucho más levantada, mucho más alta, es donde podamos entender qué cambios, si es que se han producido, pues yo creo que sí. Decía Celso que algunos ha visto, yo he visto más, soy un poquito más mayor que él, y permitidme deciros que sí, que he visto muchos cambios
la mayoría para bien, ¿eh? Algunos todavía tenemos que seguir profundizando en ello, pero los cambios se han producido. Bien, dicho esto, del papel que cumple el Consejo Escolar de Andalucía, también me parece importante destacar que aunque nos denominemos Consejo Escolar de Andalucía, la vinculación con los consejos provinciales, municipales y de centro es cero. No hay una relación. De vez en cuando, con demasiada frecuencia, nos llegan al Consejo Escolar de Andalucía entendiendo que somos el último órgano en el escalón de los consejos escolares. Nos llegan consultas, nos llegan quejas, nos llegan expresiones de distinto tipo y tenemos que decirle, no, mire, nosotros, aunque nos llamamos Consejo Escolar de Andalucía, no somos el escalón último jerárquico, por decirlo de esa manera, con respecto a los consejos escolares de centro, ni muchísimo menos. Ojalá tuviéramos una vinculación mayor, pero en el Consejo Escolar de Andalucía, que tiene su sede en Granada, lo que sí hay son representantes además de los sindicatos, de la administración, hay representantes de las familias, de los padres y las madres, y representantes del alumnado, y también hay representantes de organizaciones de carácter provincial y autonómico, de la Federación de Ayuntamientos y Provincias de Andalucía. Nos mandan también sus representantes. También hay representantes de los empresarios, también hay representantes de las centrales sindicales, al margen de los representantes que hay por los sindicatos de la enseñanza en función de su número de votos en las elecciones sindicales. Es un órgano bastante variopinto y que, bueno, suele ser bastante desconocido, pero que en términos generales parece recoger una pluralidad de opiniones muy diversas, y eso desde mi punto de vista le da un gran valor al trabajo que se desarrolla. Bien, pues vamos a empezar con el tema. Cuando me dijeron ¿qué tema vas a tratar para esta jornada? Y dije, bueno, pues lógicamente el tema es los consejos escolares en la ley de mejora de la calidad educativa. Y cuando dije los consejos escolares, yo estaba pensando en otra cosa. No quiero decir que no pensara en los consejos escolares, pero sí pensaba en una palabra, en un término, que era la participación. La participación en la ley de mejora de la calidad educativa. Porque, desde mi perspectiva, son los consejos escolares, son los miembros, los distintos sectores que conforman los consejos escolares, los que realmente hacen y validan la participación y la democracia en el mayor de los sentidos posibles en el funcionamiento de los centros escolares. Y nos encontramos en unos momentos muy delicados. No quiero ser pesimista, pero sí debo ser realista. Hace poco terminó una serie que se llamaba Amar en tiempo revuelto, y yo creo que nos va a tocar a todos educar en tiempo revuelto. No es la segunda parte de la serie que ha empezado ahora en otra cadena. Ahora volvemos a empezar la serie aquella, y bajo ese título, educar en tiempo revuelto, educar en tiempos difíciles. Y a los consejos escolares les va a tocar educar, tomar decisiones pocas, y ese es uno de los problemas en los que quiero puntuar, y participar menos en estos tiempos que se nos necesita. Porque hay un anteproyecto de ley, un anteproyecto que pasó el jueves de la semana pasada, el trámite por el Consejo Escolar del Estado, que viene a cumplir el mismo papel que en Andalucía
cumple el Consejo Escolar de Andalucía y que como presidente del Consejo Escolar de Andalucía del que como presidente formo parte, porque en un primer momento los consejos escolares de las distintas autonomías no estaban representados en ese Consejo Escolar del Estado y hubo una modificación que los incluyó, formando una cosa que se llama la Junta de Participación dentro del Consejo, pero tenemos como un grupo que en algunos momentos hacemos otras cosas distintas, pero participamos en el pleno. Pues bien, el jueves pasado elaboramos el segundo informe sobre este anteproyecto de ley. Y es curioso, un segundo informe, porque es que ha habido oficialmente 2 anteproyectos. Yo creo que ha habido más, pero oficialmente solo ha habido 2. Y desde el primer momento, la participación, las posibilidades de participación han brillado por su ausencia. Y lo digo así de rotundamente. Cuando se anunció el primer anteproyecto de ley, se anunció mediante un PowerPoint. Un PowerPoint que se colgó en las páginas del Ministerio de Educación. Un PowerPoint que desapareció y volvió a aparecer con otro texto, ya más desarrollado, y en una fecha poco propicia a fomentar la participación. En verano. En verano. Cuando en verano, pues bueno, todos sabemos lo que hacemos en verano. Y tuvimos que correr muchísimo para poder emitir opiniones, informes y todo este tipo de cuestiones que se pusieron en marcha. Y se llevó esa cuestión, ese primer debate, se llevó a término. Y resulta que en paralelo a ese debate se estaba teniendo una reunión del Ministerio de Educación con las consejerías de educación pertinentes y el Ministerio dice que va a cambiar el toro. Y después de haber emitido un informe sobre un toro, nos encontramos con otro toro. Y tuvimos que mandar un comunicado, una petición al Ministerio de Educación y Ciencia, los representantes de algunas organizaciones y yo como miembro del Consejo Escolar de Andalucía tuve que solicitar al ministro que de nuevo, porque es una potestad del Ministerio, el solicitarle al Consejo Escolar del Estado que haga un informe sobre la ley. Y yo alegué que nos habíamos pronunciado sobre un documento que había sido cambiado, no del todo, pero sí en el que se habían introducido unas bombas y cargas de profundidad enormes. Un contenido nuevo que desvirtuaba el informe anteriormente emitido. Bien, las peticiones que nosotros elevamos al Ministerio han sido atendidas, pero se nos dice, y se nos dijo, mejor dicho, que deberíamos hacer otro informe solo sobre la parte nueva del anteproyecto. Lógicamente, era un contrasentido, y resultaba bastante difícil, porque nosotros habíamos emitido un informe A, y al haberse cambiado determinados planteamientos que modificaban a la parte primera, a la parte segunda, al título tercero, al título cuarto, a los distintos apartados, lo lógico era haber dado tiempo suficiente como para una lectura sostenida, detenida, repasada de ese nuevo anteproyecto y haber podido contemplarlo y pronunciarnos en su totalidad. Pues no, solamente en la parte nueva.
lógicamente hemos tenido que decir que la parte nueva solo no vale. Solo esa parte no vale. Pero es más, hemos tenido que decir, al menos en el órgano, y por eso es importante, en el órgano donde estamos los presidentes o las presidencias de los consejos escolares autonómicos, en ese órgano de participación, junto al informe que tiene que mandar el Pleno, tiene que acompañar un informe de este órgano reducido. Y un informe, fíjense qué curioso, que tiene que ser consensuado. Y claro, un informe consensuado de 18 personas, miembros de ese consejo, miembros de ese órgano, en el que las opiniones están divididas, pero no se pueden imaginar hasta qué punto están divididas. Consenso no quiere decir votación. Consenso quiere decir hasta que uno sale y dice, sí, te admito pulpo como animal de compañía. O hasta que alguien dice, vale, vamos a quitar pulpo, que no es ningún animal de compañía. El debate fue durísimo. Y al final, el segundo informe resultante de este segundo anteproyecto fue decir, llegamos al consenso de que no podemos tener consenso. Pero no pueden imaginarse el debate durísimo que hubo para eso, porque se nos acusaba de intransigente, de inamovible, de rígido, a los que decíamos que no podíamos. Es decir, nos habían llevado a un nuevo anteproyecto en el que nos presentaban todo aquello que entendemos, y al decir entendemos me estoy refiriendo a los consejos escolares de Andalucía, al Consejo Escolar de Canarias, al Consejo Escolar de Asturias, al Consejo Escolar de Euskadi y al Consejo Escolar de Cataluña, que somos iba a decir los únicos, y como no estoy seguro voy a decir los que hemos hecho un trabajo exhaustivo, y Ana lo sabe, hemos hecho 3 informes sobre los anteproyectos de ley de educación. 3 informes, 2 han pasado por la comisión permanente, otro por el Pleno y un último por la comisión permanente. Y cuando han pasado por la comisión permanente del Consejo Escolar de Andalucía, ha sido porque, por premura de tiempo, por los plazos legales, por la rapidez con la que el Ministerio ha presentado los anteproyectos y nos ha exigido dar una respuesta, y no había otro tiempo, y porque además la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía dijo, nosotros lo que vamos a emitir al Ministerio son los informes, no ya de la Consejería, sino lo que diga el Consejo Escolar de Andalucía, con la pluralidad y con la representatividad que hay en toda su composición. Emitan ustedes un informe y ese informe nosotros es el que vamos a emitir y remitir al Ministerio. Desde el punto de vista de la representación, no tengo más que decir que ole y ole, porque una Consejería de Educación que es capaz de decir, por favor, infórmenme, que yo asumo eso, es poner en valor un órgano de participación, un órgano democrático y un órgano de consulta. Pues bien, estos 3 informes, en el caso nuestro, y más o menos parecido en el caso de las otras organizaciones, de los otros consejos escolares, creo que han sido los únicos que se han emitido en el Consejo Escolar del Estado. Porque solamente tengo duda de un consejo, que es el de Baleares, que haya hecho otro informe. En todos los casos restantes ha sido la presidencia del Consejo la que a título personal ha tomado las decisiones y ha dicho sí, no, o esto o lo otro. Vuelvo, representatividad.
¿Dónde está la representatividad? ¿Dónde está la participación? Y no es una tontería, plantearse este tipo de cuestiones. Porque cuando yo estoy en el Consejo Escolar del Estado, hablo con Ernesto Gómez, pues allí hay gente, allí hay personas que representan, que van como representantes de otros consejos escolares que dicen que van a título personal. Por lo cual, imaginaros cómo fue el enfrentamiento para llegar al documento aquel de que constatamos de que no hay consenso. Bien, se nos viene un tiempo malo, una ley mala, una ley, algo ha dicho el presidente y algo ha dicho Celso, en el que se barajan unos términos que incitan a la confusión y al error, que conducen al error. Porque la retórica es bonita, pero luego cuando uno entra en el detalle, se encuentra cosas que lo que vienen es a constreñir, a cercenar espacios de libertad y espacios de decisión que ha costado mucho trabajo ganar. Yo estuve sobre mediados de diciembre en unas jornadas que me invitaron en Pontevedra de la FET-UGT, una institución que tienen que se llama Escuela Viva, y en la que me pidieron que hiciera una versión, un análisis de los dos borradores. Y yo les decía a la mayoría de los asistentes, la mayoría, pero no todos, eran profesores gallegos, y yo les decía que se prepararan para los tiempos tan difíciles que vienen. Pues lo mismo digo a los padres, porque si estáis aquí es porque estoy totalmente convencido de que confiáis y estáis apostando por la participación, por la toma de decisiones, porque se os escuche, porque queréis hacer cosas, porque queréis formar parte de la toma de decisiones de los centros donde vuestros hijos y vuestras hijas se están educando. Pues bien, eso nos va a costar mucho esfuerzo conseguir. Esa ley que presenta el Partido Popular lo cercena. Y desafortunadamente hemos visto, o se puede comprobar, esto es como la Biblia. Es una Biblia que ha llegado una palabra revelada. Pero ha habido unos profetas. Ha habido unos profetas que iban anunciando lo que iba a pasar y las medidas que se iban a tomar. La naturaleza de las medidas que se iban a tomar. Y yo os digo una cosa, el que quiera ver esa lectura de los profetas, pues que entre a la página FAES. Y en la página FAES hay documentos. FAES es el círculo pensante del Partido Popular. Es una organización, es una fundación. Bueno, pues allí hay documentos, por ejemplo, del actual presidente del Consejo Escolar del Estado, don Francisco Rupérez, y hay otro documento, no sé si es de Gómez Trinidad, o... no, perdón, de Gómez Trinidad, no, de Eugenio Nazarre, en el que no insiste tanto en el tema de la participación, pero sí insiste en cuestiones que aquí, en un foro de defensores de la escuela pública, se ve cómo ha sido oído. Nazarre dice, se pueden hacer muchas medidas que contribuyan a mejorar la escuela pública y el sistema educativo. Pero la principal de todas ellas, porque sin ella no hay solución posible, es la libertad de los papases y las mamases para escoger el centro educativo donde quieran que se eduquen sus hijos. Y eso ha sido tomado como al pie de la letra. Eso ha sido tomado al pie de la letra. En el pasado jueves, en la votación de las enmiendas que se presentaron al informe y a la ley, era curiosísimo, porque resulta que los sindicatos no presentaron enmiendas
Y la organización que os representa allí tampoco presentó enmienda. Presentó una enmienda a la totalidad, pero no enmiendas puntuales. Solamente presentaron enmiendas, o presentamos en este caso enmiendas, yo, por aquellas enmiendas que habían sido aprobadas en la última permanente del Consejo Escolar de Andalucía, el Consejo Escolar de Euskadi, el Consejo Escolar de Canarias y sindicatos, FESIE, CESI, CONCAPA. Bueno, se veía quienes apoyaban unas, en FEDE, perdón, todas las enmiendas que se aprobaban, me aprobaron una y estuve a punto de pedir que por favor me sacaran a hombro. Yo creo que fue un error. La gente me hacía casi la ola, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues la índole de las enmiendas aprobadas van, en su mayoría, en contra de lo que supone la escuela pública. Aparte de carácter técnico y tal. Pero la más ideológica supone el RIP para la escuela pública. Beneficio de una escuela privada que va a pasar a ser concertada y que le va a hacer pues, el negocio simplemente. Bien, eso es lo que tenemos. Eso es lo que hoy se nos presenta. ¿Y qué incidencia directa tiene sobre lo que serán consejos escolares? Pues una poda. Hace unos pocos días, como un mes o cosas así, el rosal de mi casa de pronto, cortadito. El señor que se encarga del cuidado, no, es que el frío, bueno, pues más o menos lo mismo, una poda. Mire, si ustedes cogen el articulado de la LOMCE, yo voy a centrarme en 3 o 4 epígrafes, concretamente en el artículo 127, no lo tengo, lo traía yo de casa. Son las competencias del Consejo Escolar. Fíjense, en la LOE, dice, el Consejo Escolar del Centro tendrá las siguientes competencias: aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo 2 del título 5 de la presente ley. Aprobar y evaluar. ¿Cuál es el redactado? Se ha quitado aprobar. El Consejo Escolar evalúa, dice, pues me ha gustado, pero no dice sí o no dice no. Segundo, aprobar y evaluar la programación general anual del centro. Para mí, en el nuevo redactado, evaluar la programación. En el apartado E, decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley y disposiciones que la desarrollan. Informar. Se cambia el verbo y es un verbo que tiene contenido bastante diferente. Es decir, en el primer caso, una poda, y en el segundo caso, una sustitución. Pero una sustitución que puede ser con sustancia. Importante. Fijar las directrices para la colaboración con fines educativos. No fija, informa. Solo informa. Esto, 1, 2, 3 y 4 verbos son fundamentales. Son fundamentales para que el juego de la toma de decisiones tenga sentido dentro del centro escolar. Pero además, aunque no afecta en su articulado directamente, hay otra cuestión directamente vinculada con esto. Y es el papel que en la nueva ley, en el anteproyecto de ley, se le concede a la dirección de los centros escolares. Porque no es la actual función directiva, es una función directiva muy diferente. Una función directiva con unos determinados atributos, una serie de atributos fuertes, en los que
decía al principio, los juegos de palabras son puñeteros. En aras de la autonomía, en aras de la autonomía que se dice de los centros escolares, se toma una serie de medidas legales. Bueno, a la hora de la verdad, la autonomía, por ejemplo, para la designación de las direcciones de los centros, no está la autonomía. La administración educativa va a tener un peso muy importante a nombrar a la dirección. Y la dirección va a tener un papel importante a la hora de evaluar, de determinar los proyectos, la programación general, e incluso el nombramiento del profesorado. En la posibilidad de conferir, de establecer una cosa que llaman centros de especialización curricular. Y son como pequeñas trampas. Porque, por ejemplo, una vez que se determine que un centro va a tener una especialización curricular, se le puede decir a un profesor, qué pena, pero no me sirve para esta especialización curricular. Necesitamos un profesorado con esta característica. Así que, ¿cómo se va a resolver eso? ¿Cómo se va a resolver que uno salga y otro entre? Pero ahí está contemplado, ahí está contemplado. Cuando esos centros, en aras a esa autonomía, tengan que tomar parte en las evaluaciones, ¿qué va a pasar con el profesorado? ¿A qué se va a dedicar el profesorado? ¿A esa autonomía curricular? ¿O a no quedar de los últimos en las evaluaciones? Porque por ahí viene algo diciendo que vamos a darle autonomía, pero cuidado, una autonomía que sea medible, evaluable, rigurosa. ¿Vale? Por cierto, estamos en Cádiz, ¿no? Donde es la provincia del vídeo ese de Super Antonio, ¿verdad? Pues bien, cuando tengamos muchos casos en centros como Super Antonio y cosas por el estilo, u otros sectores de población más débiles, y al decir débiles no lo digo en un término u otro, sino que cada uno interprete como débiles, en ese resultado evaluativo, o vamos a ir, porque puede venir de la evaluación, del resultado de la evaluación, puede venir muchas cosas. Puede venir muchas cosas. Y entonces, ¿qué hacen los consejos escolares ante esa serie de medidas que se pueden adoptar de una manera soslayada en aras a la autonomía, pero a la hora de la verdad condicionadas unas a otras, y que vienen a reforzar el papel de la dirección, pero una dirección no compartida, sino una dirección bastante autoritaria. Y una dirección que viene casi primero condicionada por el peso de la administración en el nombramiento de esa figura. Entonces, esos verbos que yo he dicho que se cambian, esas posibilidades de decidir, de aprobar, decidir, fijar, esos son no términos suprimidos al albur, no. Detrás de ello detrás de ello se encuentran muchos años de esfuerzo. Y detrás de ello se encuentra una concepción de la educación pública y una concepción de la comunidad educativa como parte importantísima en el funcionamiento de los centros públicos. Yo pienso que la ley se va a aprobar. Vamos, estoy convencido, no pienso. Estoy convencido de que se va a aprobar. Pero pensad en otra cosa que voy a decir aquí, Yo estoy convencido, y ojalá me equivoque, de que la ley que se apruebe va a salir todavía peor que el anteproyecto que se nos acaba de presentar. Por cierto, fíjense qué paradoja.
Mientras que el jueves estábamos nosotros en el pleno del Consejo Escolar votando el informe sobre la ley, nos enteramos, yo estaba en el hotel por la mañana, de que a las comunidades había llegado la memoria financiera económica de la ley. Dice, bueno, se te pone una cara tonto, que tengan ganas de decir, pues me voy directamente para Málaga y ya está. Claro, si me hubiera venido, no me hubieran aprobado una enmienda, pero bueno, yo hubiera preferido que la memoria económica nos la hubieran mandado en su plazo, con tiempo, y que hubiéramos tenido una posibilidad de hacerlo. Pues bien, yo estoy convencido de que la ley, durante el proceso del trámite parlamentario, va a empeorar. Y va a empeorar en detrimento de la escuela pública. Porque, permitidme, esto es una ley que no viene a mejorar la calidad del sistema educativo. Es una ley que viene a mejorar la situación económica de determinados sectores. Solamente hay que ver con qué aplauso la privada le parece encantador. Le parece encantador. Y eso, tiempo al tiempo. Eso va a ir en detrimento de un sistema público más eficaz y más fuerte de educación. Y si os parece, ahora yo me abro a las preguntas que estéis dispuestos a hacerme, a ver si soy capaz de contestarlas, ¿vale? Venga, gracias. Gracias, Ernesto. Además, se ha puesto el reloj en la mesa y no le he tenido que pasar ni un papelito, vamos. Esto ha sido, aparte del atraco de traerte aquí un sábado por la mañana y demás, pero la verdad es que nos ha gustado mucho de las pinceladas que ha hecho para que nos enteremos de la LONCE. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas, podéis ir levantando la mano y os vamos dando la palabra, los compañeros pasarán el micrófono para que se os oiga, porque como sabéis que todas nuestras jornadas se graban y luego se cuelan en la web para que el sonido de la grabación llegue a las preguntas, ¿vale? Pues podéis ir levantando la mano. Sí, buenos días. Vamos a ver, hablar de la ley y la participación, hablar de la ley y la participación, su relación con los consejos escolares. Yo querría hacer la pregunta, ¿cómo o qué capacidad de acción a nivel de la administración autonómica entiende que pueda haber a la hora del desarrollo de los elementos participativos en su ámbito de competencia? Partiendo de la base de que se restringen enormemente, como ya ha situado, los elementos de participación. Se me ponen los vellos de punta cuando te escuchaba, porque ya lo había leído, las cuestiones en las que vamos a quedar desde los consejos escolares, que vamos a ser simples visores, o sea, lo que vamos a estar viendo, qué es lo que pasa por delante de nuestros ojos, pero no vamos a poder intervenir, al menos desde una participación real y efectiva, en los acuerdos y elementos que pasen por esos consejos escolares. Entonces, ¿qué capacidad entiendes tú que puede haber a la hora del descenso de la efectividad de la ley a la adaptación de la ley andaluza en relación a la participación en los consejos escolares? O sea, al hecho de que los consejos escolares puedan tener una mayor efectividad en cuanto a su acción. David, poca. No nos engañemos. O sea, tenemos un marco legal que va a ser el de una ley de ámbito nacional, estatal. Y lo que se dictamine por parte de las comunidades autónomas no puede ir en colisión con el ámbito legal que se le acuerde y que se establezca en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado. Entonces, lo que sea ampliación va a ir en colisión, va a chocar. Y lamento decirlo, pero esto no es una casualidad. Esto no es una casualidad. Esto corresponde a un planteamiento ideológico-político más amplio
en el que se busca podar las competencias autonómicas. Las competencias, ayer escuché, y esta mañana venía escuchando en la radio también, una nueva ley sobre el tema del recorte de las competencias, de los posibles recortes de las competencias en el mercado, no sé qué. Se pueden, decía antes, cuidado con los términos, porque por ejemplo, bajo el término autonomía, cabe un roto y un descosido, y se puede interpretar de muchas maneras. Y en términos generales nos encontramos ante recortes fuertes. Y uno de los recortes es la competencia de las comunidades autónomas en materia de educación. Porque si nos van a poner cuáles son las materias, cuáles son las cargas horarias de determinadas materias, cuáles son las... ¿Y usted? No, usted siga legislando, dice, pero bueno, ¿y qué me deja? ¿Y qué me deja? Si usted entra a tal detalle y usted me amarra los temas fundamentales que faciliten la participación, como son los cambios de estos verbos, vamos, no es anecdótico. Ayer, puesto del 25, los consejos escolares perderán competencias docentes. La razón, y lo dice más bien. Actualmente este órgano tiene la posibilidad de aprobar las cuentas de un colegio o instituto y tiene voz y voto en el nombramiento de un nuevo director. Sin embargo, con la nueva reforma educativa pasaría simplemente a ser un órgano de consulta sobre estas cuestiones. Sigue la columna. Falta decir qué bien y qué pronto, ya era hora, ¿no? O sea, los sectores más recalcitrantes de esta sociedad pues se están felicitando por este tipo de leyes, porque hacen una apuesta. Por un lado, por el recorte de las competencias de la autonomía. Una revisión, estamos en una revisión del modelo autonómico. Y segundo, por un aumento de las posturas pues, más autoritarias. Autoritarias y retrógradas, porque en otros temas educativos, en otros aspectos de la ley, volvemos a épocas pasadas. Entonces, lamento decir, yo por lo menos no soy pesimista, soy realista. ¿Qué posibilidades tiene? Muy pocas sobre aquellas cuestiones que queden determinadas en una ley de ámbito nacional. Sí hay una posibilidad, siempre hay una posibilidad, que es dar la matraca. O sea, no dice usted que no me gusta. Bueno, pero esa es una posibilidad que siempre la contemplo. Y siempre, pues llevo ya, quiero decir, no 60, pero por lo menos 40 años dando la matraca en todos los terrenos que puedo. Cuando no me gusta una cosa, pues yo protesto. Y protesto de la forma que pueda. Hola, buenos días. Bueno, pues yo te voy a preguntar qué podemos hacer los padres. Porque por lo que estás contando nos va hoy ver y callar, porque otra cosa no vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué medidas podemos coger? Yo no te puedo decir las medidas. Yo lo que sí te puedo aconsejar es que nunca te calles. Pero es que no nos van a dejar hablar. Pues no es que no nos queramos callar, es que ni nos van a escuchar. Bueno. Vamos a ver. Parecía... Soy más jóvenes. Y como sois más jóvenes, algunas veces decimos, bueno, y esto, los que somos un poquito más mayores, ha habido otros tiempos que eran también tiempos difíciles, hasta más difíciles. Y unos se comprometían más y otros se comprometían menos. Unos lo aceptaban mejor y otros lo aceptaban peor. Y la participación y la intervención de los padres y las madres, y lo vamos a poder, yo creo que habría que empezar a cambiar, de las madres y los padres en los centros escolares, es una cosa que veníamos reclamando. Y no ha sido de la noche a la mañana, sino ha sido un proceso de un día y otro y otro. Nos encontraremos con una ley que va a cercenar muchos de nuestros derechos actuales.
Pero bueno, veremos, opinaremos, y en nuestras manos está el callarnos o no callarnos, el presionar. Y las medidas de presión van a ser muchas. Y ojo, que las medidas de presión las vamos a tener que tomar en muchas cosas, porque los tiempos, a pesar de lo que dicen algunos, no están para mucha alegría. No están para mucha alegría. Y veremos a ver a lo largo del 2013 si determinadas medidas económicas no vuelven a incidir sobre la escuela andaluza, y tendremos que decir, no, mire usted, porque la ley yo calculo que hasta 2014 por lo menos no entra en vigor. Para el 2014 es que antes resultaría imposible, porque ¿cómo se desarrolla la ley? No solamente el Parlamento queda aprobada la ley, no, luego hay que desarrollar un montón de cosas. Yo no sé si ahora habrá alguno, no lo sé, yo soy un lego en la materia, pero el otro día lo comentábamos en Madrid, de que se apunta la posibilidad de reales decretos que modifiquen aspectos parciales de la ley para, para hacerle el caldo a algunos sectores educativos. Y que como esto se retrasa, dice, bueno, pues mira, de momento ya, por ejemplo, y digo, el tema de los colegios segregadores, ¿vale? No sé si eso será factible o no, pero lo que es la ley en sí, con toda esta historia, eso nos queda un año. Y en un año da tiempo a calentarle la cabeza a la gente, Un año de batalla. Sí, es que no queda otra cosa. No va a quedar otra cosa, sobre todo para los que defendamos una escuela pública. Porque vamos a ver cómo los fondos se van a ir en detrimento de la escuela pública. Sí. Una cosita que, ya que has dicho cómo podemos intervenir, aparte que desde aquí, desde las distintas federaciones, se hagan cosas, como bien ha dicho Ernesto, nos esperan unos tiempos que quizás muchos de los padres y las madres que estamos aquí no hayamos vivido. Yo soy muy joven, pero sí también viví la ley que nos quisieron poner, la LOCE, que todos decíamos que era malísima, y la LONCE la ha dejado buenísima, porque la LOCE comparada a la LONCE era muy buena, y tuvimos que salir los padres a la calle, tuvimos que salir a protestar. Pues igual es que ahora también nos ha llegado esos momentos, ya que estamos volviendo a 30 años atrás, pues también a lo mejor tenemos que volver a la forma de actuar de 30 años atrás, no lo sé. En principio sí os puedo decir que en la página de la Confederación, aparte sé que de muchas federaciones, también se os ha mandado a todas las AMPAs, se está haciendo una recogida de firmas promovida por la Confederación Estatal, por CEAPA, ¿vale?, para la retirada de la ley. Con esto aprovecho y os digo que os podéis imprimir esas hojas de firma y no solo limitaros a firmar las juntas directivas de las AMPA, sino todos los padres y madres, todos los ciudadanos y ciudadanas, porque no hay que ser ni madre ni padre para pedir esa retirada de la ley, porque nos afecta a toda la sociedad, porque es nuestro futuro. Entonces, hacer copia. Creo que no va a haber ningún problema que escaneada o bien la mandéis directamente a CEAPA, nos la hagáis llegar a cualquier federación provincial o a la CODAPA directamente, que la hacemos llegar para que llegue al Ministerio. Deciros que terminaba el plazo ahora a último de enero, pero se ha ampliado hasta final de febrero. Entonces tenemos hasta final de febrero para estar recogiendo firmas. Pues por ahí podemos empezar. Ya tenemos un camino. ¿Vale? Gracias. Creo que podemos tener una pregunta. Si no, pues lo que hacemos. Pues como no sé si es que os ha dejado Ernesto por totalmente que no sé qué me ha dicho este hombre, que me ha dejado. Yo puedo decir que como tengo la suerte
de pertenecer al Consejo Escolar Andaluz, el representante de madres y padres por parte de CODAPA, he estado trabajando ya un poco la ley. Y es cierto que el anteproyecto, cuando lo ves la primera vez, tú dices, bueno, tan malo no es. Pero cuando te lees, te paras y empiezas a leer detenidamente y comparas un poquito nada más con la ley actual que tenemos en educación, te entran unas ganas terribles de no sé si hacer un milagro y que tus niños hayan pasado la etapa escolar o decir, Dios, la que nos espera. Y no solo en la etapa escolar, sino que es que estamos hablando del futuro, que no es que vamos a tener un futuro de jóvenes sin titulación, sin edad para trabajar, sin cualificación ninguna. Y yo no creo que eso sea de ninguna de las maneras una mejora de la calidad, porque para mí eso es un empeoramiento de la calidad. No me quiero meter en la losa porque como empiece no te lo voy a terminar por el... Mira, si queréis, en la página del Consejo Escolar de Andalucía, en el apartado de informe, podéis encontrar los 3 documentos que yo he referido antes, los 3 informes que hemos hecho bien en comisión o bien en pleno, ¿no? Y ahí vienen bastante resumidos y vienen muy bien pormenorizados cuáles son las cuestiones sobre las que el Consejo Escolar de Andalucía se ha pronunciado en la LOMCE y ha dicho que no, que esta ley necesita ser discutida, debatida y acordada entre todos, y no solamente decir, es que lo de siempre, dice, es una ley que se ha negociado, dice, oiga, mire usted, habrá negociado usted con la Santa Madre Iglesia, habrá usted negociado con los sectores determinados sectores de la educación, pero con los demás es que no lo han escuchado. Es que es curioso además que en el primer informe que se emitió en el Consejo Escolar del Estado por la Junta de Participación, cuando nos llega el segundo anteproyecto, dice, pues si no han hecho ni puñetero caso, cargan las tintas más todavía sobre aquellos gestores los que decimos, no mire. Y dice, bueno, ¿para qué sirve esto? En la página del Consejo Escolar de Andalucía podéis encontrar los 3 informes y las conclusiones y los razonamientos que hemos elaborado y en los que Ana ha participado de forma muy importante. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias.